Hoy, en nuestra sección de Escuela de Padres con Talento, damos la bienvenida primero a nuestro colaborador, Óscar González. Hola, Fran, muchas gracias. Muchas gracias por tu colaboración. Tengo que decirte, Óscar, que me ha dicho la audiencia que están muy de acuerdo con tus consejos, que son muy necesarios y además que se ven muy reflejados. Con lo cual vamos a seguir en esa línea de ayudar a las familias, ¿verdad? Pues yo muy contento y la verdad que es fantástico que sea así. Pues mira, te voy a contar una historia también que me pasó la semana pasada porque me dio la idea de hablar en esta sección de las etiquetas. Me decía una mamá en una tutoría que tiene tres hijos que son de la misma casa, del mismo hogar, del mismo entorno, y me decía, qué diferentes son mis hijos y mira que los he criado de igual manera. ¿Es eso verdad? Bueno, que vais al primer error, pensar que estamos criando, educando a los tres hijos de la misma manera, ¿no? De hecho, cuando tenemos más de un hijo, el segundo, por ejemplo, ya tiene un escenario distinto con el que se encontró el primero. Es decir, los padres ya llevan una experiencia acumulada, con lo cual están educando con mucha más tranquilidad, mucho más relajados, y no abordan igual la educación del segundo que la del primero. No te quiero contar ya del tercero. De hecho, hay un autor, Gregorio Luri, que dice que todos los padres deberíamos de tener antes el segundo que el primero. Así es verdad, porque iríamos mucho más tranquilos, ¿no?, para educar a los niños. Entonces sí que es verdad que a veces eso comporta que nosotros estemos asignando algunas etiquetas, como tú bien has comentado, a nuestros hijos. Entonces uno es el que es ordenado, el otro es el que es listo, el otro es el que... Entonces estas etiquetas lo que hacen es mucho daño. De hecho, creo que cualquier telespectador, incluso nosotros, si empezamos ahora a pensar qué etiquetas tenemos ahora, a día de hoy, como adultos, que venimos arrastrando de cuando éramos niños, creo que todavía las mantenemos, ¿no? Y es muy difícil soltarlas y dejarlas. Porque las etiquetas vienen de expectativas sobre uno mismo hacia el hijo, ¿no? Porque es como si tuviéramos precondicionado lo que esperamos que vaya a ser nuestro hijo y cuando no coincide algo, nos focalizamos excesivamente en eso que no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, qué desastre eres, qué desastre eres. Igual tiene un talento maravilloso, es sociable, colaborador en la cocina, pero es desastre. Claro, y nos focalizamos en cambio en eso, a eso te refieres, ¿no? Sí, porque como ya hemos comentado en programas anteriores, focalizamos en lo negativo, no en lo positivo. Entonces sería conveniente que en lugar de decirle al niño y marcarle eres listo o eres desordenado o eres un vago, quizás habría que marcarle o identificar qué es lo que está haciendo, separar lo que es la persona de la acción, de lo que hace. Esto es mucho mejor. Por ejemplo, un caso, un niño que un día cualquiera tiene la habitación desordenada y la madre le ha dicho 200 veces que la ordene, y luego entra a la habitación y sigue desordenada. No hay que verbalizarle, es que eres un desordenado, no. Tú entras y le dices, veo que tienes la habitación desordenada, porque una cosa es el desorden y otra cosa es que él sea eso. ¿Qué ocurre con esto? Si le decimos eres un desordenado, le estamos asignando la etiqueta de desordenado y por un lado le estamos ya, aunque no lo sea, va a acabar convirtiéndose en un desordenado y además no le permitimos que crezca, no le permitimos que mejore. Tú con una etiqueta no te da opción a ser diferente, porque hay que tener en cuenta que los niños van creciendo y ellos creen que son no como ellos se ven, sino como les ven en su entorno. Y lo que le dicen sus padres, lo que le dicen también sus profesores, porque creo que esto no solo queda en el ámbito doméstico, también en la escuela, y le asignan esa etiqueta, ellos acaban viéndose así, es el efecto Pigmalión. Creo que había que buscar el efecto positivo del efecto Pigmalión, pero en positivo, es decir, esto puedes hacerlo, esto puedes conseguirlo, y buscar las cualidades, lo positivo, las fortalezas que tiene nuestro hijo, que tienen mucha, pero nosotros nos enfocamos siempre en las debilidades. Lo que quiere decir Óscar es que justamente lo que estamos haciendo de señalar tan encarecidamente el defecto o lo que quiere la madre o el padre que cambie el hijo, al señalarlo se crea una etiqueta y justamente esa etiqueta lo que hace es fomentar que no cambie, porque no se le da el camino, no se le da la salida para el cambio y sobre todo se puede cambiar mucho mejor desde la motivación positiva, ¿verdad? Y desde señalizar también otros talentos, otras virtudes que pueda tener el niño, más que focalizar tanto en esa etiqueta que justamente lo que va a hacer es potenciarlo. Efectivamente. Y sobre todo, antes lo has dicho, la madre tenía 3 hijos, todos eran distintos, y fíjate que a cada uno le podía asignar una etiqueta. Pero es que esto tiene además su contrapartida, que es decir, en el momento en que estamos asignando estas etiquetas también estamos comparando.
Y es una de las cosas que hay que evitar, comparar a los hijos, o incluso a los hijos con amigos de sus hijos. Es que, fíjate, no hacer esto como sí que lo hace tu hermana, o tu hermana estudia más, o tu hermano es más... Entonces, ahí estamos también generando un nuevo problema, que es que entre ellos se produzca un enfrentamiento. Porque, una rivalidad, además. Una rivalidad, y además el niño percibe, porque el que estás comparando en negativo, está percibiendo que se le valora menos. Y eso para mí es terrible. Cuando un niño se le está diciendo, tú no vales, ahí tenemos un problema muy grande, porque al final el niño acaba convencido y acaba creyendo, son las creencias que ahí arrastramos, de que no valemos para esto, no valemos para lo otro, cuando quizás podíamos haber tirado por ahí y sí que valíamos. Con lo cual esto tan habitual que solemos hacer, de fíjate tu hermano con lo listo que es, o con lo trabajador que es, o con lo aseado que es, y mírate tú, eso no hace más que hundir, frustrar y para nada motivar al cambio que debe hacer. Exacto. Y además es importante, Frank, que cuidemos mucho nuestro lenguaje, lo que les decimos a los niños, y sobre todo que sepamos y entendamos y les preguntemos si realmente nos están entendiendo qué es lo que estamos diciendo, porque tenemos que hablar en un lenguaje que el niño entienda. Y desde nuestro punto de vista adulto, a veces les damos unas conferencias y de verdad que los aburrimos. No se trata de dar conferencias, sino de dar indicaciones muy concretas. Por ejemplo, paso una tarde con el niño y el niño ha hecho muchísimas cosas, porque ha hecho muchísimas cosas en toda la tarde. Y al final de la tarde yo al niño le digo, es que te has portado muy mal. Ahí tengo un problema, porque el niño no sabe de todo lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho mal. No le he concretado, fíjate, has hecho esto mal, hay que decirle, esto estaba mal por esto, por esto, por esto, y explicárselo, porque si no el niño de toda la tarde, el mensaje que ha recibido, que fíjate las cosas buenas que habrá hecho y que habrá dicho, tú solo le has dicho, te has portado mal. Pues si te has portado mal, mañana se va a volver a portar mal, incluso porque peor. No lo tiene identificado. Exacto. Bueno, pues nos has creado una inquietud, así que quiero consejos ya para los padres para evitar poner etiquetas y para realmente hacerlo bien y potenciar de una manera positiva a nuestros hijos. Muy bien, la primera sería el explicar, como te he dicho, de manera concreta aquello que le estamos pidiendo al niño, es decir, no generalizar, te has portado bien, te has portado mal, no, esto, lo otro, darle esa opción, ¿no? Esto es lo que lo ha hecho mal, explicárselo. La segunda clave sería explicar muy bien que él puede mejorar, es decir, no etiquetar para darle una posibilidad de mejora. Vamos a buscar la parte positiva, es decir, tú puedes cambiar, tú puedes hacer esto. O sea, ¿quieres decir que tiene que indicar el camino a cómo mejorar? No sencillamente decir, eres un desastre, sino cómo podemos mejorar, incluso colaborar en esa mejora, ¿no? Vamos a arreglar esto juntos y que ese escenario no sea tan frustrante para el niño, ¿no? Como padres debemos de indicarles, ¿no?, el camino que deben tomar, que deben seguir, y entonces eso les va a permitir pues, crecer. Luego, lo que te hemos comentado, evitar comparaciones. Las comparaciones son odiosas y además generan esa rivalidad, esos celos entre hermanos, pero no solo entre hermanos, porque a veces las comparaciones las hacemos con amigos de nuestros hijos y al final nuestro hijo acaba cogiéndole manía a ese amigo al que tanto estás comparando. Y ahora me recuerdo la infancia y dices, jolín, ¿por qué tanta comparación? No, debemos de valorarle por lo que es. Importante también que no nos proyectemos en nuestro hijo, que aceptemos a nuestro hijo como es. Esto para mí es esencial. Tu hijo tiene unas características, tiene unas fortalezas, tiene unas debilidades que tú como padre debes asumir. ¿Por qué? Porque si no asumes que tu hijo tiene unas debilidades, esas debilidades jamás las va a poder mejorar. Entonces, enfócate en el hijo que tienes. No te enfoques tanto en el hijo que te hubiera gustado tener, el hijo soñado o el hijo ideal. Porque igual que dijimos en la primera sección que no podemos aspirar a ser padres perfectos, tampoco necesitamos tener hijos perfectos, porque eso sería muy, muy aburrido, ¿no? Esto creo que es esencial. Muy bien. Y además yo creo que es muy difícil, a veces es hasta cultural, esto de focalizar lo negativo. Nos hemos criado así un poco, ¿no? Nos cuesta poco decir que eres un desastre, pero nos cuesta mucho decir qué simpático eres y eres mejor que yo en esto, ¿no? Y entonces a los padres que les cueste mucho tienen que hacer un ejercicio, sencillamente imponerse la técnica del 2 bueno por 1 malo. Si dices 1 malo, pagas con dos críticas buenas, pero obligatoriamente, para potenciar justamente o evitar decir tanto malo, o si lo haces, compensar ese comentario malo que estás continuamente ahondando hacia tu hijo o hacia tu hija. ¿Te parece bien el consejo? Me parece fantástico, Fran. Dame otro consejo, Óscar. Bien, creo que la última clave, Fran, sería que nos debemos convertir los padres en buscadores de tesoros. Hay una frase muy buena de José Manuel Marrasé que decía que los profesores debemos de ser buscadores de cualidades y no de defectos. Vamos a aplicarlo también a casa, en el ámbito doméstico, ¿no? Vamos a convertirnos los padres en buscadores de cualidades y no tanto de defectos. Y aquí recuerdo yo cuando empecé a trabajar hace muchos años en la escuela, creo que en este sentido algo ha evolucionado,
Y algunos alumnos, algunas alumnas que han pasado por mis manos, yo no les he puesto esa etiqueta físicamente ni se la he verbalizado, pero sí para mis adentros he pensado, fíjate este niño, fíjate esta niña, ¿qué será de él, no? ¿Qué será de ella? Y me he equivocado con ellos. Porque años después, cuando han pasado 5 o 10 años, y he preguntado por estos alumnos, estas alumnas, y me han dicho dónde están, pues es cuando te das cuenta que al final el éxito vital no depende tanto de si hemos estudiado o si no hemos estudiado. Creo que hay mucho recorrido, mucho camino, y si ya cuando son tan pequeños nos estamos condicionando, este no va a ser nada en la vida o este no va a conseguir nada, nos estamos equivocando, creo que muchísimo, y además estamos dando esa opción a no crecer jamás, a no mejorar, y ahí tenemos mucho trabajo por hacer los padres. Yo creo que además, si somos sinceros, si ahora ustedes piensan cuál fue su mejor profesor, su profesor o profesora favorito, seguro que fue ese profesor que no le puso etiquetas, seguro que fue ese profesor que le hizo creer en sí mismo. ¿Verdad, Óscar? Sí, pero al final es el profesor que te ha valorado. Al final lo que está percibiendo el niño es si le valoras o no le valoras, tanto el niño como en este caso el profesor, como los padres. Es decir, si a mí me están comparando continuamente con este o con aquel o con el otro, es que a mí no me valoran como soy, no me dejan ser yo mismo. Con lo cual, como última conclusión, podríamos decir que la mejor manera de hacer cambiar a nuestros hijos es motivarles, no señalar lo negativo y hacerles creer en ellos mismos. Y esa es la mejor manera de cambiar. Y bueno, vamos a los deberes, a los ejercicios. Es un tema duro, el de las etiquetas. ¿Qué deberes les vas a poner a los papis de la Escuela de Padres con Talento? Pues fíjate, es una actividad muy sencilla que la pongo en todas mis escuelas de padres. Les digo a los padres que me hagan un listado con las cualidades positivas de sus hijos. Y parece sencilla, pero es complicado. ¿Solo lo positivo? Solo lo positivo. Pero claro, cuando les digo, hazme un listado con las cualidades, en este caso negativas, ¿no? Con los defectos, con lo que hace mal tu hijo, te escriben 3 folios. Pero cuando dices, hazme un listado, pues les cuesta escribir, les cuesta buscar. Y creo que ese trabajo lo tenemos que hacer, porque nos permitirá con mayor facilidad encontrar las cosas buenas. Pero para encontrarlas tenemos que provocar ese vamos a buscar porque es que lo hay, y nos damos cuenta que hay mucho más positivo que negativo, y recordárselas al niño. Si las pongo en un papel es para decirle esto me gusta de ti, lo podemos colgar en la nevera, o podemos repetir, pero el niño necesita recibir ese mensaje positivo de los padres. Con lo cual el deber es hacer un listado positivo, solo positivo, de las cualidades de su hijo, de su hija, y además hacérselo saber y decírselo, ¿verdad? Qué feliz puede sentirse, ¿verdad? Un niño que un eso. Y ya, a modo de broma, y luego lo hace sobre la pareja, ya puede ser la bomba. Espectacular. Lo que pasa es que igual no salen mucho. Bueno, seguro que salen, seguro. Óscar, muchas gracias de nuevo por el tema que has abordado, valiente, decidido y sobre todo con consejos concretos.